Bueno, el mensaje de esta mañana, hermanos, para los que gusten anotarlo, el título de esta enseñanza es preparados para servir a Dios. ¿Sí? Vamos a estar leyendo, nuestra base bíblica está en el libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a leer desde los versículos 26 al 40. Vamos a estar por ahí jugando entre en capítulo 6, capítulo 7, en el mismo 8, y vamos a estar viendo otros pasajes. Pero nuestra base bíblica es Hechos 8, versículos 26 al 40. ¿Ya estamos en Hechos? ¿Sí? Ok. Le vamos a dar lectura a Hechos 8, 26 al 40. Ahí en el título pueden ustedes ver o leer Felipe y el etíope. Y dice de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oremos, hermanos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias por esta tarde, Señor. Ayúdame, Padre, a que sea tu palabra la que sea expuesta, Señor, que sea lo más claro posible, de acuerdo a lo que tú has dado, Señor. Y gracias, Padre, por la vida y la disposición de cada uno de mis hermanos, Señor. Ruego que sea tu palabra la que nos confronte, la que nos aliente, Señor. Y, Padre, que te demos respuestas que te agraden, Dios. Que sea un olor fragante en nuestra vida delante de ti, Señor, porque hagamos lo correcto. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a poder guiarnos conforme a lo que tú nos enseñas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, voy a cometer, si me perdonan ustedes, voy a hacer una pequeña omisión en la homilética, porque normalmente en la homilética y en la preparación de los bosquejos, uno prepara una introducción. Y ya una vez que prepara la introducción, entonces después pasamos al desarrollo del pasaje. Voy a hacer una pequeña omisión, y espero que me perdonen, pero no voy a utilizar una introducción en sí misma,
sino que el versículo 26, donde ya estamos entrando al desarrollo del pasaje, ahí es en donde me gustaría utilizar una introducción, utilizando el pasaje. ¿Sí? Entonces no viene una introducción antes, sino que ahora la introducción va a estar dentro del desarrollo del texto. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ¿ok? Ahí viene nuestra primera pausa. Y me gustaría utilizar esto, como les comenté hace un momento, como introducción, para poder describir un poquito cuáles eran la situación que tenía Felipe en ese momento y cómo el ángel del Señor le habló a Felipe. Si nosotros nos vamos unos capítulos atrás, específicamente en el capítulo 6, podríamos ver quién era Felipe, qué estaba haciendo y cómo fue que el ángel le habló o por qué fue que el ángel le habló. ¿Sí? Vamos al capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 3 al 6, por favor, ahí mismo en Hechos. ¿Ya estamos? Ok. En este pasaje, en el capítulo 6, como contexto, es en donde ya vienen los primeros conflictos dentro de la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Ya que el Señor asciende, entonces empieza a crecer la cantidad de creyentes y empiezan a haber ciertos conflictos y roces, porque es normal, ¿cierto? Es normal que existan conflictos, hay diferentes formas de ver las cosas, que si uno más, que si uno menos, que si esto, que si lo otro, y estamos frente a un conflicto. Entonces vienen los hermanos con los apóstoles y los apóstoles les dan estas palabras, y esto es lo que vamos a leer. Dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones, ¿cómo dice ahí? De buen testimonio, ¿ok? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Las primeras descripciones que da y que se detiene ahí en Esteban, donde dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, bueno, eso aplicaba a todos los demás, ¿sí? Sigue la narración. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ¿sí? También, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, punto número 1, si vamos a las descripciones de el evangelista, como se le menciona en otro pasaje. Si vemos las características, era un hombre de buen testimonio. Fue lo que encargaron a la multitud, a los hermanos, ¿recuerdan? Felipe era un hombre de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sí? Es decir, sabía ser guiado por el Espíritu del Señor, era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, sabía por dónde tenía que moverse, sabía por dónde tenía que hacer las cosas, las decisiones que tenía que tomar. Ese es Felipe. Y ahora, si nosotros nos vamos más adelantito, ahora en Hechos 4, unos versículos antes, ahí donde estábamos hace un momento, en los versículos 4 al 7, ahora para darles un poquito de contexto, ahora ya estamos después de la muerte de Esteban. Para los que ubican la historia, después de que pasó esto, dice que hubo una gran persecución. Muchos regresaron a sus lugares de origen, a sus ciudades, y otros se quedaron ahí mismo en Jerusalén. ¿Sí? Eso fue donde se dividieron muchos y empezaron a salir a diferentes lugares. Entonces, ahora regresando nuevamente a Felipe,
dice lo siguiente: pero los que fueron esparcidos, es decir, los que se regaron por todos lados, los que fueron esparcidos, los que no se quedaron en Jerusalén, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, otra vez, el mismo Felipe de hace un momento, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Chequen ese detalle, ¿eh? Oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ok, regresando a las características de nuestro hermano Felipe. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, y su relación con el Señor estaba bien. ¿Sí? Hombre lleno de sabiduría. Y aquí lo que estamos viendo es de que fue movido por el Espíritu Santo y ahora estaba en este lugar y estaba predicando el Evangelio. Y ahora es en donde ya brincamos a donde estábamos leyendo hace un momento. Ahora un ángel del Señor habló a Felipe. ¿A dónde vamos con todo esto? Bueno, ¿cuál es el título de la enseñanza? ¿Me la pueden repetir? Preparados para servir a Dios. ¿Ok? Este es el título de la enseñanza. Entonces, si nosotros esperamos que el Señor nos hable, o si esperamos que un ángel del Señor, vamos a narrarlo de esta manera, de acuerdo a lo que estamos hablando, que hubo momentos específicos en donde el Señor habló a través de ángeles. Pero si nosotros deseamos recibir palabra de parte de Dios, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Debemos ser hombres y mujeres de buen testimonio. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, cuando está hablando con respecto a hombre de buen testimonio, se está refiriendo de buen testimonio dentro de la congregación. ¿Sí? No se está refiriendo de buen testimonio allá afuera, porque les puedo asegurar algo, eso es bien fácil. Es bien fácil ser de buen testimonio allá afuera. ¿Sí? Que a veces ande algún cristiano ahí medio disfrazado, esa es otra cosa. Pero si tú eres un creyente genuino, debe ser muy sencillo para ti ser un ejemplo de los de allá afuera. Porque no deberías robar, no deberías mentir, no deberías violar las leyes de tránsito. ¿Me explico? Es decir, sería muy fácil hacerlo. Pero aquí a donde se está refiriendo, se está yendo un poquito más arriba. Es decir, ser de buen testimonio aún dentro de la congregación. Y ahí la cosa como que cambia un poquito. ¿Sí? Dentro de la misma congregación, los mismos hermanos, la misma gente que está conviviendo alrededor tuyo, dentro de la congregación, tiene que identificarte como un hombre sabio, una mujer sabia, un hombre de buen testimonio, una mujer de buen testimonio, llena y lleno de sabiduría. ¿Sí? Entonces, ahí ya el estándar se pone un poquito más arriba, un poquito más alto. Y volviendo al punto anterior, estas eran las características que menciona de Felipe. Y nosotros como creyentes necesitamos estar preparados espiritualmente para que podamos recibir este tipo de palabra o podamos tener este tipo de situaciones. Que venga un ángel del Señor y nuevamente, sé que la palabra cuando se está hablando a ángeles son situaciones muy específicas. ¿Sí? Situaciones muy, muy específicas cuando el Señor lo hace de esa manera. Pero mi punto esencial es esto. Si queremos recibir palabra de parte de Dios, tenemos responsabilidad primero nosotros. No es cualquier persona, no es cualquier creyente. Nuevamente, si eres un creyente de esos de los que nada más se mencionan o se dicen como creyentes, entonces, pues no, hermano, la realidad es de que no va a ser así. ¿Ok? Esas eran las características de nuestro buen hermano Felipe, el evangelista. Así es como lo está mencionando la Escritura. Entonces, vamos a continuar. Dice la Escritura, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ¿ok?
¿Qué fue lo que le dijo? Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. ¿Ok? Hay un punto importante que si no lo hemos notado, nos vamos a ir un poquito atrás. Nuevamente en el 8:4-7 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué ciudad era? Samaria. ¿Recuerdan cuál era la situación entre los samaritanos y los judíos? Que tenían sus roces entre ellos, que no se caían bien por toda una cuestión histórica que no nos vamos a meter por ahí ahorita, pero los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, no se hablaban, se odiaban, había ahí un odio de generaciones. Por eso es que cuando llega el Señor con la samaritana, a la samaritana le causa así como que extrañeza. ¿Cómo? Tú, un judío, un hombre hablando conmigo, y los apóstoles también decían lo mismo, ¿no? Y luego como los apóstoles cuando fueron a Samaria y que no lo recibieron, y que los apóstoles bien espirituales le dijeron al Señor, Señor, ¿qué onda? ¿Quieres que descendamos fuego del cielo y los quememos a todos? Eso sucedió en los mismos lugares, en Samaria. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo Felipe? Predicó el evangelio y hubo manifestaciones tremendas de parte del Señor. Manifestaciones necesarias en ese entonces. ¿Ok? Hubo manifestaciones del poder de Dios ahí. ¿En dónde? En Samaria. ¿Ok? Entonces, era un avivamiento tremendo. Este hombre se podía sentir dichoso delante del Señor porque su ministerio era muy fructífero. Estaba bien, estaba obedeciendo a donde el Señor lo llevó, estaba viendo grandes manifestaciones del Espíritu, y sin embargo recibe una indicación de un ángel. ¿Sí? Y le dice, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? Desierto. Muy bien, el cual es desierto. ¿Y qué dice? Y fue y se durmió y esperó a que bajara el sol, a que hiciera un poquito más de frío, porque el calor estaba muy intenso. ¿Cómo leemos ahí? Entonces, él se levantó y fue. Entonces, a ver, papás, cuando nosotros damos una indicación a nuestros pequeños, a nuestros hijos, ¿nos gusta que nos obedezcan a la primera? ¿Sí o no? Ayúdenme, papás. ¿Sí o no? Ok. ¿O somos de esos papás que empezamos? 1, 2, 3. No, ya no me obedecís. O hasta la tercera ya se levanta el pequeño. Entonces, ¿cómo preferimos que sea la obediencia? Al momento, al instante, a la primera. O sea, al momento de que nosotros lo hacemos, al momento de que nosotros damos la indicación, la idea o la expectativa como padres es de que obedezcan. Ahora, mamás o esposas, también cuando le pedimos ayuda al varón, oye, ¿puedes ayudarme a sacar la basura? Y allá el varón viendo una película o viendo videojuegos. Que ahora ya las generaciones de ahora, quién sabe, ¿no? Pero esposas, cuando pedimos la ayuda o cuando piden la ayuda, les gusta que digan, sí, ahorita voy, nomás que termine ¿cómo prefieren que se haga? En el momento, ¿sí? Ahora, yo en verdad les abro mi corazón, yo batallo con eso todavía me toca batallar con eso, de que mi esposa está ahí en la cocina y me dice, oye, ven, ayúdame. Sí, y ahorita, y ando haciendo otras cosas, y de repente ya cuando la veo ya lo está haciendo ella, y dije, no, ya la regué, ya
Ya no acudí en el momento que era necesario. ¿Sí? Ya, desde ahí ya chafié. Perdónenme. Y voy y le pido perdón a mi esposa. Entonces, tenemos que crecer en obediencia, ¿sí o no? Todos, ¿sí o no? Tenemos que crecer en obediencia. Aquí dentro de las características que vemos de nuestro hermano Felipe es de que él obedeció sin pretextos ni explicaciones. Él pudo haberle dicho al Señor, no Señor, pero es que espérame, aquí hay un avivamiento tremendo y mira cuántos hombres son sanados, cuántas mujeres son sanadas. Mira todo lo que está sucediendo alrededor de esto. O luego que a veces nos queremos poner muy espirituales, ¿no? Pero Señor, ¿no has visto lo que está pasando aquí? Como si el Señor no supiera. El Señor sabe perfectamente todo lo que está pasando alrededor de nosotros y sabe perfectamente dónde vamos a ser útiles, en dónde nos necesita. Y no es porque seamos necesarios, hermanos, en verdad, sino porque al Señor le agrada hacernos parte de lo que Él está haciendo. No es tampoco para que nos pongamos así de, oye, sí, el Señor me necesita. No, realmente no. El Señor quiere hacernos partícipes de su obra. ¿Sí? Entonces, Él dejó lo que estaba pasando en Samaria para poder obedecer la indicación que el Señor le había hecho. No hubo pretexto, no hubo excusa, no hubo al rato voy, o en un momento te ayudo, o al rato obedezco. No, fue en ese momento. Aún donde había mucha respuesta de las personas o del evangelio donde se estaba predicando, aún así Felipe no dudó y obedeció. Y miren, mientras me estaba preparando para esto, pude leer una frase en un comentario de un comentarista de apellido Morgan, y dice: si Cristo es obstaculizado, es porque algún Felipe no está dispuesto a ir. Y eso me pegó. Porque a veces no es de que el Señor no quiera hacer las cosas. El Señor quiere hacerlo. El Señor siempre ha dado el primer paso. A veces somos los siervos que no queremos hacer las cosas, o que nos cuesta trabajo, o que, ay no, pero pues aquí estoy bien cómodo, pero ay no, pero pues salir de la casa ahorita con este frío y con este viento y la polvadera y tantas cosas, hermanos, que pudiéramos nosotros pensar. ¿Ok? Pero sigamos. Y estamos en el versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ahora vemos a otro personaje dentro de nuestra narración. Ahora vemos a un etíope. Y empieza a dar las características singulares de este hombre y menciona que era un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Era un título, Candace, era un título para las reinas de ese entonces. Era de Etiopía. Dice, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces era un hombre que, aunque él no lo sabía, estaba siendo guiado también por el Espíritu. Y dentro de lo que estaba leyendo, mencionaban que es muy posible que este hombre haya recibido el Evangelio o haya recibido información de parte de los judíos, o bueno, de parte de todo lo que el Señor había hecho en el pueblo judío a través de Salomón. ¿Sí? ¿Por qué? Van a decir, ¿cómo que aquí qué tiene que ver? Bueno, ¿recuerdan en los Reyes cuando una reina, la reina de Sabá, fue a visitar a Salomón? Y que quedó maravillado con la sabiduría de Salomón y que se llevó grandes regalos a Salomón y Salomón le dio regalos a ella también. Bueno, se piensa que este hombre de la realeza pudo haber recibido toda esa información a través de esos años y a través de generaciones de esta misma reina. ¿Ok? Eso es lo que se piensa. Por eso es que este hombre había subido a Jerusalén a adorar. Entonces,
sigamos con las características de este hombre. Era un hombre que estaba siendo, aunque él no lo sabía, estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Era un hombre que vino a adorar, o sea, buscaba el tener una relación con el Señor. Era de la nobleza, era el tesorero de su país, hermanos. ¿Sí? No era cualquier hombre. Revisen por favor las características. Él no era cualquier hombre, era el secretario de Economía de ahí de Etiopía. O sea, estaba a cargo de todos los tesoros. Entonces, con eso podemos pensar que era un hombre de confianza, que era un hombre íntegro. ¿Sí? Porque no era como nuestros actuales autoridades o gobiernos, que ya nada más es por compadrazgo y que ya no andan cumpliendo con cosas. Pero bueno, esa ya es otra cosa, luego lloramos juntos esto. Pero la cuestión es, todo esto apuntaba a eso, a esas características de este hombre. Dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros. No era cualquier hombre. Por favor, síganme con esto. No era cualquier hombre y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces, vino a Jerusalén para adorar y ya venía de regreso. Y entonces, seguimos con la narración. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Bueno, ahí hacemos otra pausa. Me gustaría que viéramos o que se imaginara cada uno el cuadro, qué es lo que Lucas, cuando está escribiendo este pasaje, qué es lo que Lucas intentaba plasmar en la cabeza del lector. Viene un hombre en el desierto, en el camino del desierto. ¿En el desierto hay pasto? Pregunta honesta. ¿Hay pasto? No. Normalmente, ¿qué hay en el desierto? Polvo. Eso está ahí por todos lados. Entonces, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Venía ahí en su Lamborghini o ahí venía en su Ferrari este hombre, no sé cómo estaba el tipo de carro que traía, no sé si era un carro que venía sobre los hombros de hombres o si era un carro jalado por algunas bestias, con algún jinete, no sé, algún cochero que iba ahí adelante, pero Felipe, no era Esteban ya lo dejamos unos capítulos atrás. Felipe, caminando en el camino donde lo mandó el Señor, imagínenselo nada más, es un hombre que va a pie, con sus pies llenos de polvo, polveado a lo mejor de ahí del mismo camino. Este hombre en su carro último modelo, jalado por animales, con un cochero. Traten de imaginarse toda esa escena. Y entonces Felipe se empieza a acercar así como que empieza a parar la oreja, ¿no? Así, tratando de caminar al mismo paso que van en este carro. Y empieza a poner atención en lo que está leyendo. A lo que está leyendo este hombre. Reconoce qué es lo que está leyendo este hombre y se acerca con él. Y le pregunta, bueno, ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Era una pregunta genuina. Ahora, vamos del otro lado. Era un hombre de la nobleza, era un hombre que bien, fíjense, era un hombre que bien le pudo haber dicho a los guardias que haya traído con él, bien le pudo haber dicho, órale, agárrenlo porque este cuate se viene a dirigir hacia mí, o porque me está hablando este hombre que yo no conozco. Todo hombre polvoriento, así, todo cubierto de tierra, vamos a imaginárnoslo de esta manera, por el polvo que está en esa zona, y llegan y se acercan con él. Bien pudo haber hecho eso este hombre. Sin embargo, no lo hizo. Y ahí podemos ver también características de hombres y mujeres. Por una parte, está Felipe teniendo la disposición de enseñar. Y por otra parte, estamos viendo de este etíope la disposición de ser enseñado. ¿Sí?
Porque bien pudiera, les repito, bien pudo haber hecho eso. Oye, ¿y tú por qué me estás hablando? ¿Quién eres tú o cómo te atreves a hacer esto? Bien lo pudo haber hecho, sin embargo no lo hizo. Y a veces, hermanos, y a veces entre nosotros como creyentes no nos gusta reconocer cuando estamos equivocados o que estamos cometiendo un error, o cuando nos marcan nuestros errores, como que ay, el corazón así como que se nos empieza a encender y nos empezamos a cargar así como el de Furia de la película, ¿no? Que se empieza a prender todo, que ya nos empezamos a enojar. Porque a nuestra carne no nos gusta. No nos gusta sentirnos exhibidos, no nos gusta sentirnos que se ve que somos ignorantes, que desconocemos a veces del tema o que no sabemos de una u otra cosa y que no queremos, y eso es todavía lo peor, que no queremos que nos enseñen. Y viene la otra parte. O sea, si queremos enseñar, vamos haciéndolo con toda la disposición. No como luego las mamás, y perdónenme las mamás que no hacen esto, y dicen las mamás luego cuando le están enseñando a sus hijos la tarea y les empiezan a dar las sílabas, ya te dije, y empiezan a darles ahí con sus apes, recitándoles las sílabas a los bebés o a los pequeños. Entonces, por una parte, debemos tener la disposición de enseñar y por otra parte, ser enseñables. Debe haber un balance, debe haber un equilibrio en todo eso. ¿Sí? Y todos, hermanos, absolutamente todos, somos ignorantes en alguna área. Todos ignoramos cosas. O a ver, que levante la mano el que lo sabe todo. Todos ignoramos cosas, hermanos. De diferentes áreas, diferentes materias, ignoramos cosas. Pero específicamente, trayendo esto a la palabra, también, hermanos, muchos ignoramos cosas en la palabra. Y necesitamos ser enseñables. Necesitamos que alguien se pueda acercar con nosotros y nos enseñe. Y ahora el que va a enseñar, acérquese también con la actitud correcta. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí quedó bien claro el punto hasta ahí? Ok. Ahora, hay algo importante que debemos hacer notar también de nuestro hermano Felipe, que es que él ya tenía un depósito en su corazón. Él ya tenía un depósito en su corazón, tenía un depósito en su mente, porque al momento de que este hombre está leyendo la Escritura, Felipe pudo reconocer, ya sé que está leyendo, ya sé, ya el Señor ya me mostró qué es lo que está leyendo. Y entonces nosotros también, dentro de todo esto, de lo que les acabo de mencionar, debemos tener un depósito también. Si no, ¿cómo vamos a saber de cuándo echar mano de ese depósito y poder usarlo en el momento necesario? Eso es como en el cajero, de dinero, el cajero automático. Tú vas, metes tu tarjeta, sacas, haces disposición de lo que tengas ahí, de lo que Dios haya provisto, lo tomas y haces uso. Si tú sabes que no tienes un depósito, ¿vas a ir y vas a meter la tarjeta? Si sabemos que no hay nada, que nuestra cuenta está en ceros, ¿alguien lo hace? No, ¿verdad? Sería ilógico. Hasta nos arriesgaríamos a que nos la coma ahí el cajero, la tarjeta. ¿Y luego qué vamos a hacer? Entonces, sería ilógico hacerlo. Pero sí debemos tener nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, un depósito en nuestra mente, un depósito en nuestro corazón, para que nosotros, al momento de que tengamos que meter la tarjeta espiritual ahí por cualquier necesidad que tengamos, podamos hacer uso de ese depósito. De lo contrario, ahí no vamos a tener de dónde sacar una guía para nosotros de la palabra. Nos vamos a quedar cortos. ¿Sí? Entonces, esto está así. Ahora, regresando a nuestro amigo etíope, lo que les decía hace un momento, pudo haberle dado una golpiza por metiche y decirle, oye, ¿y tú por qué me estás ahí molestando? No, enséñame. El hombre era humilde,
reconoció su necesidad y se dio cuenta de que esa necesidad podía ser suplida, esa necesidad de entendimiento y conocimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué era lo que estaban leyendo. Y dice la Escritura así: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, estaba leyendo al profeta Isaías, y como les comentaba hace un momento, Felipe tenía el conocimiento de la palabra. Tenía el conocimiento, pudo reconocer la palabra y entonces pudo acercarse con confianza. Pudo acercarse con confianza y decirle: ¿qué onda? ¿Te enseño? ¿Me permites enseñarte? ¿Sí? El hombre, al identificar a Felipe, no sé, guiado por el Espíritu Santo también, tal vez, le dijo: pues órale, a ver cómo me vas a enseñar. Y esto es lo que viene enseguida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y a ver, entonces yo les pregunto, ¿de quién se refería el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién se refería el profeta? ¿De quién? A ver, no les oigo, fuerte. ¿De quién hablaba el profeta? De Cristo. Así, hermanos, con confianza, de Cristo. Que se vea que hay un depósito en sus vidas. De Cristo. De Él estaba hablando. Y miren, grande era el reto de parte de los apóstoles, de Pablo y todos los demás que estuvieron enseñando aquí mismo de Felipe, el poder utilizar el Antiguo Testamento para poder mostrar que era Jesús de quien se refería el Antiguo Testamento. Que todo lo que estaba anunciado estaba cayendo en Jesús. Es un reto, en verdad. Necesitamos un conocimiento mayor de la palabra para poder evangelizar con el Antiguo Testamento. Ahorita ya tenemos una herramienta muy fuerte, muy poderosa, que es el Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios, todo lo que hizo el Señor, toda su vida, lo que se escribió, lo que el Señor quiso que se escribiera. Pero es un arma poderosísima para poder evangelizar. Pero aquí el reto era poder evangelizar con el Antiguo Testamento, que era lo que el Señor había dicho, había profetizado con respecto de sí mismo. Yo les invito a que nos agarremos ese reto. A lo mejor el Señor nos permite conocer a algún judío que no cree en el Nuevo Testamento, que no lo toma como canon, como parte del canon. Y nos toca predicarle el Evangelio con el Antiguo Testamento. A ver. Está bueno el reto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, está bueno el reto. Está bueno el poder utilizar todas las profecías que hablaron de Jesús, pero sin considerar que se cumplieron en el Antiguo Testamento. Nuevamente, o sea, si es un judío que no toma el canon, como el Nuevo Testamento, como parte del canon, y que le tengamos que predicar con el Antiguo Testamento, está bueno el reto. Entonces, ya le explica a Felipe todo lo que está pasando. Nosotros lo leemos entre un versículo y otro, porque dice: abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos al punto en que ya el etíope está diciendo: yo me quiero bautizar? Bueno, lo que podemos leer entre líneas es de que efectivamente Felipe le dio todo el evangelio y le dijo qué era lo que tenía que hacer.
¿Sí? Eso es lo que se puede leer entre líneas, que ya Felipe le explicó claramente el Evangelio y lo llevó hasta el grado de que este hombre sentía la necesidad de ser bautizado. ¿Sí? Sentía la necesidad de ser bautizado. Y esto era lo que sucedía en este entonces. Y la realidad es de que no ha cambiado. Ahora ya tratamos un poquito así como de enseñar un poquito más con respecto al bautismo y lo programamos con cierto tiempo de anticipación, pero la realidad es de que no necesitamos esperar a un campamento para poder ser bautizados. Y la realidad también es de que cuando el creyente nace de nuevo, la responsabilidad es que se bautice. La realidad es de que no ha cambiado, el estándar no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Porque el bautismo es solamente una muestra ante la sociedad o una muestra externa de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí? Y son las ordenanzas que ha dejado el Señor, ha dejado la Santa Cena y ha dejado el bautismo. Entonces, así es como un creyente muestra que ha creído en el Señor. Da una muestra externa de lo que ha sucedido internamente. Y les digo, hasta la fecha no ha cambiado, sigue siendo la misma. Entonces el creyente, nuevo creyente recién convertido, debería sentir esa necesidad también. Ok, ya me bauticé, perdón, ya creí, creo en el Señor, sé que el Señor murió por mis pecados, que va a regresar y ahora Él me pide un arrepentimiento. Ya me he arrepentido y viene el nuevo nacimiento, he cambiado mi mente de la manera de pensar. Ya no pienso como piensa el mundo, ya no pienso como pensaba antes. A grandes rasgos, hermanos, les estoy dando un adelanto de todo lo que vamos a ver con las doctrinas básicas, para que vayan ahí tomando nota. ¿Sí? Pero eso es básicamente, o sea, ya reconocí mi condición como pecador, reconocí que el Señor murió en mi lugar y que yo estoy tomando ahora esa salvación que Él ofrece. ¿Sí? Viene un cambio de naturaleza, mi mente ya no piensa como pensaba antes. Ya no estoy brincando de alegría cada vez que cometo una violación de tránsito, por ponerlo lo más básico. ¿Me explico? O sea, ahora cuando ya viene la tentación de tomar algo que no es mío y caigo ante la tentación, ahora ya viene así como una lucha. Porque ya el Espíritu Santo y ya la obra en mi mente y en mi corazón está ahí. Y ahora, como creyente, ya no debo conducirme de esa manera, pero sigue estando la lucha, porque estamos todavía en esta carnota que no ha sido redimida. Entonces, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es una pregunta genuina. Y Felipe dijo, esa es la única condición para que una persona pueda ser bautizada. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, presten mucha atención a lo que él dijo. Dijo, creo que Jesucristo, ¿sí? Ya al mencionar la palabra Jesucristo, ya lo está reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, como a que Él murió por sus pecados. Él desde ese momento ya estaba dando muestras de que realmente había creído. ¿Sí? Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces enseguida este hombre da la indicación a su gente, no sé cuánta gente era, no sé si era nada más un cochero que iba ahí arreando los caballos o los animales que hayan llevado, pero dice, y mandó a parar el carro. Esto fue enseguida. Él dio esa indicación a la gente que iba con él, enseguida. Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Se dan cuenta aquí que no hubo grandes señales? ¿Se están dando cuenta cómo sucedió en Samaria? ¿Por qué? Porque no va a ser así, hermanos. No va a ser siempre, va a ser de acuerdo a como el Señor vea. En ese momento eran necesarios ese tipo de manifestaciones. Ahora, ¿qué es lo que un hombre o una mujer necesita para mostrar que es hija de Dios o hijo de Dios? Creer.
creer, bautizarse. Pero siempre, siempre, siempre eso va a ser entre Dios y la persona. De ahí depende. A nosotros no nos compete, no, es que ya hizo su oración de fe, entonces bienvenido o bienvenida a la familia de Dios. Espérate, no sabemos. Ya conforme vayan caminando, vayan creciendo, vayan madurando, ahí vamos a ir viendo los frutos del Espíritu. Porque la Escritura establece también que por sus frutos los conoceréis. En cómo reacciona, en cómo trata a su esposa, cómo trata a su esposo, cómo trata a sus hijos, cómo les habla. Y de todo eso, hermano, nosotros nos vamos a dar cuenta, y me refiero a nosotros en una cuestión general, como en la convivencia. ¿Sí? En la convivencia. En los acercamientos que tengamos como familias, como amigos, como hermanos, aquí dentro de la congregación o dentro del local, en los diferentes ministerios en los que estemos sirviendo. Ahí ya vamos a ver cómo reacciona el hermano cuando de repente se le cae el trapeador que estaba usando en ese momento para trapear aquí el piso. Si ya le cayó una silla en el dedo chiquito del pie, y a ver cómo reacciona el hermano. Fíjense, una vez, cuando estábamos en el otro local, eso me acaba de venir a la mente. Cuando estábamos en el otro local, para los que ubican, hace muchos, muchos años, apenas hace algunos meses, estábamos preparándonos para lo que era la escuela de verano. Y estábamos ahí un domingo en la tarde, éramos varios los que estábamos ahí, y estábamos preparándonos precisamente para eso. Estábamos haciendo algunas actividades, porque no recuerdo si era en esa siguiente semana o la próxima en que ya necesitábamos iniciar. Entonces estábamos ahí varios, y de repente sale un hermano, y viene el otro y le dice: oye, se acaban de robar tu carro. Y dice: ¿cómo? Y se sale, se asoma y dice: ¿y mi carro no está? ¿No está mi carro? Y le dice: no, pues es que se lo llevaron para allá, de una esquina hacia arriba. Y va el hermano y se mete y le dice a su esposa: oye, se acaban de robar el carro. Órale, dice. O sea, le sorprendió a la esposa, y fíjense la respuesta de la esposa: dice: vamos a orar. O sea, la respuesta que dio ella en ese momento. Y empezó a decirle a las demás hermanas: ¿saben qué? Acaba de pasar esto, vamos a orar. Y ahí un grupo de hermanas se pusieron a orar. Ya a los días, gracias a Dios, este brother, este hermano, recuperó su carro, gracias a Dios. Pero a mí, así me dejó ahora sí que me quedé en shock. Dije: así es como tenemos que reaccionar. Así. Y en esos momentos es cuando se ve realmente. Porque bien pudo haber dicho: no, pues ahorita hay que hablar a la policía y vamos a empezar a hacer todo esto, el otro, y a ver, ustedes jálense para allá, jálense, a ver por dónde está el carro. ¿Me explico? Sin embargo, no, la esposa no reaccionó así. Dije: no, sí es... amén, dije. Pero eso va a ser con el mismo trato que tengamos nosotros. O sea, vamos a ir viendo cómo reacciona el hermano. Eso también no tiene que ser de que los voy a estar observando. No, es de que vamos a estar conviviendo, y en la convivencia es en donde vamos a notar esas cosas. ¿Me explico? ¿Sí estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando el etíope mencionó Jesucristo, confesó que Jesús es el Mesías, Cristo, estuvo de acuerdo con su mente y corazón en que Jesús es el siervo que llevó el pecado que Isaías estaba describiendo, o que Isaías describió. Él pudo reconocer ahí en ese momento qué era lo que estaba pasando. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Ya, cumplió su propósito, hizo lo que tenía que hacer. El etíope se fue con un conocimiento completo del Evangelio, supo de quién se trataba, entregó su vida al Señor, dio una muestra de que había entregado su vida al Señor, y se fue. Y dice: y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Sí?
Esto fue lo que pasó. Siguió gozoso su camino. Ya no era necesario. Y entonces, después, dice aquí, pues una muestra del poder de Dios, se llevó a Felipe a otro lado. Pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto, si se dan cuenta, no es de que haya estado bajo tortura, era el nombre de otra ciudad, también conocida como Asdod, ¿okay? Era una ciudad filistea. Pero Felipe se encontró en Asdod y pasando, ¿qué hacía? Fue y se sentó, dijo, ya al cabo el Señor ya hizo aquí su manifestación y ya no es necesario seguir predicando el Evangelio. No, hizo lo que el Señor le había encomendado hacer. Dice, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Ok? Entonces, en todo esto, de todas las características que acabamos de ver y de la forma en cómo el Señor usó a ambos hombres, podemos ver que Felipe estaba presto para obedecer. Tenía un depósito en su corazón, en su mente, para poder explicar claramente. Tenía el carácter para explicar, ¿sí? Para enseñar. Tenía la actitud correcta, usado por el Señor. El otro hombre también pudo reconocer su necesidad de Dios. Subía a adorar, sin embargo no tenía toda la información completa, no le había llegado la actualización. Entonces, tuvo el carácter correcto también para poder reconocer que necesitaba ayuda y que le pudieran enseñar. Entonces, nosotros tomando el ejemplo de Felipe, pudiéramos pensar o pudiéramos reflexionar de la siguiente manera. Si hay algo que te está impidiendo servir a Dios, ¿qué sería? ¿Falta de espiritualidad? ¿Falta de obediencia? ¿Falta del conocimiento de la palabra? ¿O demasiada comodidad? Hay muchas cosas, hermanos, que pudiéramos estar ahí atorados. Muchas cosas. Porque a lo mejor no quieres que te ofendan, no quieres que te hagan bullying, así como dicen ahora. No quieres mencionar que eres creyente, o aún sientes que no tienes completo el Evangelio, no sabes cómo explicarlo, o eso se lo vas a dejar a los evangelistas que tienen ese don. No, la realidad es de que a todos nos ha enseñado, nos ha dado la indicación el Señor de compartir el Evangelio. Unos van a tener más facilidad que otros, ¿sí? Porque lo tienen como un don, pero la realidad es de que todos hemos sido llamados a compartir el Evangelio. Pueden ser muchas cosas, sin embargo eso ya queda en cada uno. Entonces, nosotros debemos estar preparados para servir a Dios. Y ahora que estuvimos con el pastor Raúl, varios hombres, algo que mencionó el pastor Saúl diciendo, creemos que estamos en tiempos de paz y vamos a utilizar estos tiempos de paz para capacitar, para que estemos preparados cuando lleguen los tiempos de guerra. ¿Sí? Entonces, esa es una frase que hemos recibido también del pastor Raúl, y él no sé de dónde la tomó, pero es muy buena. Nosotros debemos estar preparándonos constantemente para que cuando lleguen los tiempos de guerra sepamos qué hacer, sepamos por dónde conducirnos. Porque no les quiero declarar negativo, hermanos, pero de que va a haber tiempos de guerra, va a haber tiempos de guerra. Es parte de la vida. En saber qué es lo que vamos a hacer cuando nos roben el carro, o cuando nos quiten la casa, salud, o cuando tengamos diferentes situaciones, hermanos, que ya nos hicieron un diagnóstico que no esperábamos. ¿Sí? Es parte de la vida. O que a uno de nuestros seres queridos le den un diagnóstico que no esperábamos. Esos son tiempos de guerra. Y ahí debemos saber de dónde vamos a tomar el depósito que les hablaba yo hace un momento. Entonces, nuevamente, debemos estar preparados para servir a Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie?